Ya, entonces la clase, la idea de esta guía de la semana 3 es comprender los tipos de fuerza que existen. Ya trabajaron la semana pasada con el tema de que las fuerzas de contacto y sin contacto, entonces vamos a ver los tipos de fuerzas que vamos a utilizar en lo que vamos a ir trabajando. Entonces lo primero que vamos a hacer, voy a ir definiendo como algunos tipos de fuerza más importantes. Recuerden que no es necesario que copien esto, el video igual va a estar en la plataforma, en YouTube, entonces ustedes después lo pueden revisar todas las veces que quieran. Lo primero que tenemos acá es que tenemos la fuerza normal, ¿ya? La fuerza normal. ¿Ya? Entonces la fuerza normal, ¿qué es lo principal? Primero se simboliza como una letra N. Y es una fuerza que es perpendicular a, a una base. Eso quiere decir, tengo una base, tengo un objeto, ya pensemos aquí un cuadradito nomás de, por ejemplo, un cuadrito de madera, esto que está acá abajo en la superficie, está apoyadito acá en la superficie. Entonces, la fuerza normal es una fuerza perpendicular al eje donde está apoyado. Entonces, si tenemos la fuerza de esta forma, nuestra normal va a ser hacia arriba. ¿Sí? Aquí va a estar la normal. ¿Ya? Entonces, perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados con el eje donde está apoyado el bloque. Si esto estuviera en diagonal, ¿se ve ahí? Sí, se ve bien. Si esto estuviera en diagonal, entonces mi normal también tiene que ser siempre perpendicular. ¿Ya? Entonces, mi normal estaría para acá. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser perpendicular al eje donde se encuentra. Esa es la primera fuerza que tenemos que definir, la fuerza normal. Después, vamos a ir borrando porque la pizarra no es muy grande. Entonces, tenemos que ir borrando el tiro acá. Tenemos la fuerza también peso. Fuerza peso. Que esto es lo que hacía la diferencia con el tema de la masa. ¿Sí? Recuerden que es distinto cuando uno dice peso y cuando dice masa. Uno cuando se va a subir una balanza debería decir me voy a amasar, no me voy a pesar, porque el peso, lo vamos a simbolizar con la letra P, es igual a la masa que tiene el objeto por la gravedad. Entonces al final, ¿qué es lo que es? Es la fuerza que ejerce la gravedad sobre el objeto. ¿Ya? Entonces por eso que aquí tengo masa y tengo gravedad. Si lo vemos en un diagrama, como lo estábamos haciendo con el otro, tengo el objeto acá, mi cubito. La fuerza peso siempre va a ser la fuerza que ejerce en la superficie. O sea, va a ir hacia abajo. Masa por gravedad, que es lo mismo que la fuerza peso. ¿Ya? En el caso de que estuviera inclinado, como lo vimos también delante, si estuviera inclinado, la fuerza peso va a ir, siempre cae recto hacia abajo. No va en perpendicular como la normal, sino que está siempre va hacia abajo recto. Entonces ahí estaría mi fuerza peso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es la fuerza peso? La fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto que está apoyado en la Tierra. ¿Ya? No necesariamente está apoyado, también puede ser en caída libre. Si digo eso se pueden después confundir. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá una polea, tuviera un objeto que está cayendo acá, aquí también tengo una fuerza peso, porque también hay una fuerza que está haciendo caer al objeto. ¿Ya? Cuando hablamos de caída libre, también, en caída libre, la aceleración que toma ese cuerpo va a ser la misma que la gravedad. Entonces, por eso también que se parece mucho a la fórmula de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Porque al final acá, esta aceleración que nos da acá va a ser lo mismo que la gravedad que tenemos en este caso. ¿Ya? Entonces, eso tenemos ahí. Que la fuerza peso es la fuerza que tiene, que es la fuerza que ejerce la gravedad sobre ese objeto. Después vamos a continuar con la fuerza, voy siguiendo como el orden que tiene usted en su guía. Quiero ver un poquito su guía para que sigamos el mismo orden que sale acá. Peso normal, roce. La fuerza de roce. ¿Ya? La fuerza de roce ocurre cuando nosotros tenemos en una superficie
que es rugosa. Cuando nosotros simbolizamos esto así, estamos diciendo que la superficie es rugosa, ¿ya? Y cuando tenemos esto así, o recto, se supone que son tan rectos, esto sin nada abajo significa que la superficie es lisa. Eso quiere decir que acá, por ejemplo, si yo tengo un objeto, tengo una fuerza de roce que está interactuando. Y si está así liso, no tengo fuerza de roce porque no hay nada que impida el movimiento. Entonces el roce es lo que me impide empezar a moverme, ¿ya? Si por ejemplo yo estoy diciendo que este objeto lo voy a mover hacia allá, voy a aplicar una fuerza para allá, la fuerza de roce siempre va a ir contraria al movimiento. Va a ir contraria al movimiento, ¿ya? Entonces fuerza de roce, contraria al movimiento, y también la fuerza de roce, bueno, la fuerza de roce se simboliza como FR, o también podemos usar, claro, la fuerza de roce más que lo podemos usar tiene un componente que es el mu, ¿ya? Mu por la normal. Así se calcula la fuerza de roce. La mu por la normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que era eso? Mu, una letra griega, ¿ya? Que también cuando hablamos de unidades de medida, eso es un micro, pero aquí en este caso me está hablando de la fuerza de roce. Y podemos tener también dos componentes de fuerza de roce. Podemos tener una fuerza de roce, bueno, hacerlo lo mejor posible, una fuerza de roce estática y una fuerza de roce cinética, ¿ya? Estática cuando el objeto está quieto y yo lo quiero mover. Cuando está quieto y quiero sacarlo de ese estado de inercia y quiero empezar a moverlo, estática. Cuando el objeto ya se está moviendo, esa es la cinética. Es lo que me va frenando, ¿sí? Entonces, de la fuerza roce eso principalmente. Ahora, después viene la tensión. La tensión en la tensión tenemos lo siguiente. Bueno, la tensión lo vamos a simbolizar con la letra T. Y es cuando tenemos dos objetos que están entrelazados. Aquí le vamos a hacer la base, para que no piensen que los bloques están flotando. Entonces, por ejemplo, si yo aquí voy a aplicar una fuerza, y esto se va a empezar a mover hacia el lado derecho, acá, en este hilito que tenemos uniendo estos dos bloques, se va a producir una fuerza, porque tiene que haber una fuerza que me permita tirar este otro bloque que está atrás. Por ejemplo, cuando se arrastran dos autos, también es lo mismo. Ese hilo va haciendo una fuerza, y en esta parte se encuentra la tensión. Que, por ejemplo, si yo hubiera esos bloques separados, tendría para acá una tensión, y en este caso, tendría para acá la tensión, ¿ya? Estas dos tensiones, tanto esa como esa, son iguales, porque es la misma cuerda. Entonces, tengo la misma tensión. Ya eso es lo principal de la tensión. La tensión no se calcula de otra forma aparte, sino que se puede ir sacando con la misma expresión. Pero ahora en esta guía solamente quiero que ustedes comprendan qué es lo que son cada fuerza. Ya no vamos a hacer cálculos, sino que solamente comprender qué es lo que son cada fuerza. Después lo que sigue es la gravitatoria. Gravitatoria. ¿Ya? Este es el tipo de fuerza gravitatoria que tiene que ver básicamente tiene que ver básicamente con los planetas. No lo vamos a utilizar tanto en estos casos porque estos objetos estamos viéndolos como una base, pero igual tenemos que conocer esta fuerza. Y esta fuerza gravitatoria se calcula como G por la masa 1 por una masa 2, partido en R elevado a 2. Donde el R es la distancia entre esos dos objetos. Por ejemplo, si queremos calcular la gravedad la fuerza gravitatoria entre la Tierra y la Luna, entonces tenemos la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Y G, esa G grande, es la constante de la gravitación universal. ¿Ya? Pero eso solamente quería que la vieran como para que sepan que existe. Y después la vamos a utilizar más adelante, pero todavía no. Solamente para que ustedes la conozcan. Después tenemos también la fuerza elástica. Que la fuerza elástica, eso es un menos K
por delta de X. Menos K es la distancia, es la constante que tiene el elástico, ¿ya? Constante de elasticidad que tiene nuestro resorte. Recuerden que estamos hablando de fuerza elástica, entonces una constante universal de una constante elástica del resorte. Y delta de X es la compresión del resorte. Nosotros si lo vemos con un dibujito, vamos a tener, alcanza a ver eso abajo, ¿verdad? Sí se alcanza. Vamos a tener acá un resorte. Tenemos el resorte que está como en estado natural. Si yo aprieto ese resorte, se me va a comprimir y va a quedar hasta esa medida. Entonces el delta de X va a ser esta diferencia entre la posición inicial, delta de X, al final, es la posición final que tiene el resorte menos la posición inicial. ¿Ya? Entonces, de ahí sacamos eso, la distancia que ocurre acá. Esta distancia, esta diferencia que hay acá, es lo que es el delta de X. Y esa constante elástica del resorte va a depender de cada resorte. Cada resorte tiene su constante distinta. Y la última, déjenme ver si nos queda una más. Fuerza, roce, tensión elástica. Esa sería la fuerza, ¿ya? Ahora, lo más importante de todo, que no lo nombré con ninguna fuerza, tiene que quedar bien claro que todas las fuerzas se miden en newton. ¿Ya? O sea, esto es lo más importante que todo. Todas las fuerzas se miden en newton. ¿Ya? Tenemos que siempre colocar la unidad de medida. Recuerden que en física es muy importante la unidad de medida. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver también ahora? ¿Qué es lo que tienen que hacer en su actividad? Les voy a mostrar igual la guía para que ustedes conozcan lo que tienen que hacer. Se la vamos a ver al tiro. Entonces, miren, esta es su guía. La voy a mostrar aquí en el computador. Vamos a ver acá. Entonces, miren, acá dice, ya, su guía número 3. Sale lo primero una tablita que dice completa la siguiente tabla, donde tienen que poner que hasta el nombre de la fuerza, colocar el símbolo que se utiliza para ese tipo de fuerza y la definición de cada fuerza. Ya la idea es que sea lo más detallado posible. Entonces, si se dan cuenta, son las mismas que vimos. La primero, peso, normal, roce, tensión, gravitatoria, elástica. Después viene, acá dice, anota en cada imagen los tipos de fuerza involucrados. Entonces, hay una serie de imágenes y tienen que anotar qué fuerza se está implicando acá. ¿Ya? ¿Qué fuerza tiene implicada en cada movimiento? ¿Sí? Tratar de hacerlo bien variado. Entonces, tiene hartos tipos de imágenes. Y por último, acá abajito, dice, realiza los diagramas de cuerpo libre. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se hace un diagrama de cuerpo libre? ¿Ya? Entonces, miren acá. Un diagrama de cuerpo libre diagrama de cuerpo libre también se conoce como DCL, para no estar viendo todo eso a cada rato, diagrama de cuerpo libre. Quiere decir que yo tengo, por ejemplo, acá, lo que habíamos hablado de antes, tengo un objeto, tengo una fuerza, y vamos a decir que esto acá tengo una fuerza de R6. Entonces, hacer un diagrama de cuerpo libre de la situación, quiere decir que yo acá, DSL, y dibujo
como un plano cartesiano, ¿ya? En donde este puntito va a simbolizar ese cubito que está ahí. El mismo cubito que de madera que decía antes va a estar ahí simbolizado por ese puntito. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Tengo una fuerza que está siendo aplicada, vamos a buscar el rojo, aquí tengo el rojo. Una fuerza que está siendo aplicada por el lado derecho. Entonces esta va a ser la fuerza. Tengo eso que está ahí abajo, de antes lo nombré que era el roce. Entonces para acá voy a tener una fuerza de roce, porque va a ser siempre la fuerza de roce es contraria al movimiento. Si se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de roce va hacia la izquierda. Para arriba voy a tener la normal, ¿sí? La fuerza normal, porque está apoyada en una base. Recuerden que la normal solo se cumple cuando está apoyada en una base. Si está en el aire, no va a haber normal. Y hacia abajo tenemos la fuerza de peso, ¿ya? Vamos a poner la P mejor porque ya la definimos como P, fuerza peso. ¿Cuál es lo importante de todo esto? Que tampoco lo nombré, lo importante de todo esto es que son vectores, ¿ya? Eso me faltó nombrar anteriormente, que estos dos son vectores. ¿Por qué son vectores? Porque tienen una dirección, tienen un sentido y tienen una magnitud. La magnitud del valor que tiene esa fuerza, la dirección que tienen, si se dan cuenta tenemos dos direcciones distintas, y el sentido, si va a la derecha o si va a la izquierda. Así que son todas vectoriales, ¿ya? Son puros vectores. Entonces, eso es un diagrama de cuerpo libre. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Después de analizar las imágenes de las fuerzas que están presentes, hacer esto, diagramas de cuerpo libre de cada situación. Veámoslo, por ejemplo, con dos objetos. Se mueve un poco la pizarra. Ahí sí. Entonces, con dos objetos, vamos a hacerlo así, miren. Vamos a tener un plano acá, voy a tener un objeto acá, y vamos a tener un objeto acá arriba. Le vamos a llamar a este 1, y esta es la masa 2, y vamos a tener un cordel. ¿Se escucha ahora? Entró una llamada justo. ¿Se escucha ahora? Ya, ahora sí que justo entró una llamada, entonces. Ya, entonces miren, se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto 1, y aquí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto 2. Entonces, el objeto 1, que sería esa masa que está ahí, cuerpo libre del objeto 2, que sería la que está allá abajo. Empecemos con la primera. Entonces, veamos acá. Tenemos una fuerza de roce. La fuerza de roce, en este caso, si esto estamos diciendo que se mueve hacia la izquierda, la fuerza de roce va a estar hacia la derecha. Después tenemos la normal, porque está apoyada en una superficie, entonces tenemos hacia arriba, normal. Hacia abajo tenemos fuerza de peso, y en la izquierda tenemos acá, como tenemos un cordel que nos están uniendo, tenemos una tensión. ¿Sí? Entonces, después vamos a hacer del cuerpo 2. Del cuerpo 2, ¿qué tenemos? Tenemos una normal, ¿ya? Recuerden que la normal siempre es en la dirección que se encuentra, la dirección perpendicular. Aquí, ¿qué me faltó hacer? Me faltó hacer que el plano donde se encuentra no está recto, no está así como este que está parejito, sino que está diagonal. Entonces, mi diagrama también lo dibujo diagonal. ¿Sí? Tiene la misma dirección que el otro. Entonces digo, la normal va perpendicular a la base, entonces va hacia arriba. Después tenemos hacia la derecha la tensión, pues que aquí estamos unidos a este cordel. Y la fuerza de peso que siempre va hacia abajo, entonces va aquí, recto hacia abajo.
Bueno, no iba tan recta, pero recta hacia abajo. Y aquí va la fuerza a peso. Ya, recuerden que son vectores. Siempre se me olvida colocarle la flechita arriba, pero son vectores. ¿Ya? Fuerza roce en este caso no tenemos. ¿Por qué no tenemos fuerza roce? Porque no hay roce acá. No me dice que hay roce. ¿Ya? En caso de que me hubiera dicho que hay roce, pensemos eso también. Si me hubiera dicho que hay roce, entonces, si hubiera tenido roce ahí, acá va mi fuerza de roce también. No siempre va a haber una pura fuerza hacia una dirección, sino que pueden haber dos fuerzas también juntas. Ya, entonces eso sería como la explicación de la materia. Ahora voy a activar el micrófono por si tienen alguna duda para responder la duda. Ya, ahí están activados los micrófonos, si tienen dudas. Pero ya que explico todo. ¿Alguna duda, chicos? Ah, sí. No tengo ninguna. ¿Tienen alguna duda con lo que acabamos de ver? Profe, ¿por qué tensión? ¿Ah? ¿Por qué hay tensión? Javier, ¿verdad? ¿Sí? Javier siempre pregunta. Escuché parece que Javier dijo algo de por qué hay tensión. Tenemos tensión porque tenemos dos cuerdas, que tenemos acá dos objetos que están unidos a través de una cuerda. Entonces en esa cuerda va a haber una fuerza que entre los dos que se van a ir tirando. Ya, por más que no haya ninguna otra fuerza que como que les esté aplicando, ese objeto se supone que aquí estábamos sin roce. Entonces lo que va a dar es que ese objeto se va a ir cayendo, va a ir bajando. Y al ir bajando va a tirar esta cuerda. Y al tirar esa cuerda hay tensión en la cuerda ahí. Si les da vergüenza pueden preguntar por el WhatsApp también, así que no se... No están activados los micrófonos, no sé por qué no... Dicen que no pueden. Profe, Digan. la caída libre, ¿en qué fuerza estaba? ¿En qué tipo de fuerza estaba? La caída libre, cuando hablamos Sí. de caída libre, si nosotros tenemos más que tipo de fuerza está, tenemos que ver como el objeto. Pero déjame ver por qué dice que lo silencié a todos. Espérate, déjame lo voy a silenciar y después lo volver a activar. Ahí sí, ahí están todos activos. Ahora sí. Ya, entonces voy a, ya, la caída libre, que más que acá hay que fijarnos como en que el año pasado ustedes vieron como caída libre, movimiento rectilíneo uniforme, ese tipo de movimiento, ¿verdad? Ahora nosotros nos fijamos en el objeto. Por ejemplo, si yo tengo una caída libre, pensemos que aquí tengo mi edificio donde lancé esa pelotita, ¿ya? Me fijo en esa pelotita, en lo que le está ocurriendo a ella, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué fuerza está involucrada en que esa pelotita vaya cayendo? Voy a tener la fuerza peso. ¿Por qué voy a tener la fuerza peso? Porque para que vaya cayendo está la gravedad haciendo efecto. ¿Se entiende eso? Entonces aquí yo me fijo más que Sí. en el tipo de movimiento que estoy haciendo, por ejemplo, que sea una caída libre, me estoy fijando en el objeto que quiero analizar. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra consulta? No tantas, por favor, de a una a la vez. ¿No? Nada. Ah, bien. ¿No? ¿Hay más consultas? ¿Se entendió, ¿se entendió lo que expliqué, no? ¿Sí, claro? Profe, Dime. La fuerza de roce, ¿Ya? esa no entendí. Ya. Fuerza de roce. Cuando nosotros hablamos de una fuerza de roce, estamos hablando de una superficie que impide el movimiento del objeto. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo imaginamos de la siguiente forma. Tenemos una superficie lisa.
y tenemos una superficie más rugosa. ¿Ya? El objeto, por ejemplo, si lo vemos como el tema del autito, esto de aquí sale el tema del autito. Si nosotros imaginamos acá y acá, ¿en cuál de las dos partes se va a mover más rápido este objeto? Si yo le estoy aplicando una fuerza. ¿Dónde me va a costar menos mover el objeto? ¿En la base lisa? Arriba, Rugosa. la lisa. La lisa, ¿En la lisa me cuesta menos o me cuesta más? Menos. menos. No, cuesta menos la lisa, ¿verdad? Porque no está este efecto de que me va frenando el objeto. Entonces, esto es lo que hace la fuerza de roce, ¿ya? Me frena el objeto para salir. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mira, déjame buscar algo. A ver. Tengo esto. A ver, el celular. Y aquí tengo, mira. Tengo acá, por ejemplo, una goma, ¿sí? La ¿Ya? goma, si yo la trato de mover acá, me cuesta, ¿sí? ¿Y por qué me cuesta? Porque aquí no es la base de la lisa, sino que la goma es la que tiene como este efecto que hace que se pegue, entonces no me deja moverlo muy rápido. Me cuesta moverlo, ¿sí? Entonces, Sí. esa es la fuerza de roce que me está evitando a hacer el movimiento. En cambio, si yo lo hago, por ejemplo, con esto, que es un cargador plástico, esto, mira, se mueve al tiro. ¿Por qué? Porque los dos son como superficies lisas. Entonces me cuesta menos moverlo. Entonces aquí la fuerza de roce, existe igual una pequeña fuerza de roce, porque si no, imagínate, si no existiera esta fuerza de roce, los objetos se moverían infinitamente. Entonces, existe una fuerza de roce, pero una fuerza de roce mucho menor. Entonces me cuesta menos mover el objeto por la superficie. Ya. ¿Sí se entendió? Sí. Bacán. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿No me dudas?